Buenas noches, profesor. Nuestro equipo va a presentar beneficios y repercusiones socioeconómicas y ecológicas de los diferentes tipos de celdas y sus aplicaciones industriales en relación con su contexto social, académico y laboral. La electricidad en forma de energía más usada debido a su facilidad de transformación en otras formas de energía. En numerosas circunstancias se hace uso de electricidad sin que se disponga de acceso a red eléctrica. Hay otros sistemas que requieren utilizar baterías como la solución al problema que se plantea cuando se produce un corte en el suministro de la red, como es el caso de la iluminación de quirófanos, protección de la información de computadoras, etc. Las baterías están en todos lados, en nuestros carros, automóviles, computadores, radios, equipos de sonido portátil, linternas, teléfonos celulares, etc. Una batería es esencialmente un recipiente lleno de sustancias químicas que producen electrones. Las reacciones químicas en las que intercambian electrones se denominan reacciones electroquímicas. El gran mercado potencial de estos nuevos usos de baterías es la causa del gran esfuerzo que están realizando tanto las empresas privadas como los organismos oficiales, universidades y centros de investigación de muchos países. Repercusiones socioeconómicas de los diferentes tipos de celdas. La celda galvánica o celda voltaica transforma una reacción química espontánea en una corriente eléctrica, como las pilas y baterías. En la actualidad, estas son utilizadas en casi todos los aparatos, ya sea domésticos o profesionales. Esto se debe a que su gran ventaja es la total libertad energética que es capaz de proporcionar. Tiene una economía circular que se va. ¿Qué es la economía circular? La economía circular se basa en la economía de la funcionalidad, uso frente a posesión, venta de un servicio a un bien. Segundo uso, reintroducir el circuito económico aquellos productos que ya no se corresponden a las necesidades iniciales. Reutilización, reutilizar ciertos residuos o ciertos paquetes de los mismos que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos. Reparación, encontrar una segunda vida a los productos estropeados. Reciclaje, aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos. Valorización, aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar. La energía se utiliza en diferentes ámbitos sociales como un medio para realizar trabajos y a través de estos poder generar una economía, por lo cual es indispensable. Repercusiones ecológicas de los diferentes tipos de celdas. Al igual que otros tipos de actividades industriales, algunos procesos electroquímicos a gran escala han sido y son en algunos casos causantes de importantes impactos ambientales, fundamentalmente relacionado con la emisión de contaminantes al aire y o recursos de agua. Repercusiones ecológicas de los diferentes tipos de celdas. Dentro de las industrias electroquímicas potenciales generadoras de contaminantes, se encuentra la producción de cloro, proceso cloro-soda, y las plantas de electrodepósitos. Compensando este panorama negativo, la electroquímica también aporta herramientas para estudiar, controlar, mitigar o tratar residuos industriales, por lo que es posible emplear técnicas electroquímicas para reducir, transformar o incluso eliminar residuos tóxicos. Repercusiones ecológicas de los diferentes tipos de celdas. Debido a que los tratamientos electroquímicos implican una etapa de electrólisis, estos se pueden agrupar en función del tipo de eliminación que se produce. Tratamiento: electrólisis directa, oxidación-reducción; electrólisis indirecta, electrocoagulación, electroflotación, electrofloculación. Proceso anódico. En el proceso de la electrólisis directa anódica se produce la oxidación de los compuestos orgánicos o inorgánicos. Proceso catódico. El principal uso de este tipo de tratamiento está relacionado con la reducción de metales tóxicos de aguas residuales. Los métodos electroquímicos son herramientas adecuadas para conseguir esta importante reducción. Ventajas del tratamiento electroquímico. Aquí unas ventajas de recuperar metales a través de su reducción. El metal se recupera en su forma de mayor valor. No se necesitan agentes extras. El agua se puede reciclar. Se puede lograr control electroquímico del pH de la solución, importante para el caso del cromo ya que se requiere de precipitarlo como CrOH3.
Se minimiza la producción de lodos. Se puede lograr la deposición selectiva de metales. Se puede lograr la deposición de algunas aleaciones. Costos de operación bajos, uso simple y compacto. Explica el funcionamiento de los diferentes tipos de celda identificando sus componentes. Las celdas electroquímicas son dispositivos en los que transcurren reacciones químicas donde la energía química se transforma en energía eléctrica o viceversa. Estas celdas componen el intercambio potencial de electrones, que puede darse espontánea o no espontáneamente entre dos especies químicas. Una de las dos especies se oxida, pierde electrones, mientras la otra se reduce ganando los electrones cedidos. Comúnmente la especie que se reduce es un catión metálico en disolución, que al ganar electrones termina depositándose eléctricamente sobre un electrodo hecho del mismo metal. Por otro lado, la especie que se oxida es un metal convirtiéndose en cationes metálicos. Componentes de las celdas electroquímicas. Electrodos. Los electrodos son materiales que aportan la superficie donde se desarrollarán las reacciones en las celdas electroquímicas. Los hay de dos tipos según la reacción que ocurre en ellos. Ánodo. Electrodo donde ocurre la oxidación. Cátodo. Electrodo donde ocurre la reducción. Los electrones cedidos por el ánodo deben llegar hacia el cátodo, pero no a través de una disolución, sino recorriendo un cable metálico que une ambos electrolitos a un circuito externo. Componentes de las celdas electroquímicas. Disolución de electrolitos. La disolución que rodea los electrodos también juega un rol importante, pues está enriquecida de electrolitos fuertes, cloro de potasio, nitrato de potasio, cloruro de sodio, etc. Estos iones favorecen hasta cierto punto la migración de los electrones desde el ánodo hacia el cátodo, así como su conducción por las cercanías de los electrodos para interaccionar con la especie a reducir. Componentes de las celdas electroquímicas. Puente salino. Los iones de la disolución comienzan a rodear los electrodos, ocasionando una polarización de las cargas. La disolución alrededor del cátodo comienza a cargarse negativamente, pues está reduciendo los cationes. El puente salino está compuesto de una solución saturada de sales, con sus extremos tapados por un gel permeable para los iones, pero impermeable para el agua. Tipos de celdas electroquímicas y cómo funcionan. El modo en cómo una celda electroquímica funciona depende del tipo que ésta sea. Las hay fundamentalmente de dos: galvánicas o voltaicas y electrolítica. Galvánicas, celda de Daniel. En ellas las reacciones ocurren espontáneamente y el potencial de la pila es positivo. Mientras más grande sea el potencial, mayor será la electricidad que suministrará la celda. Las pilas o baterías son precisamente celdas galvánicas. El potencial químico entre dos electrodos se transforma en energía eléctrica cuando interviene un circuito externo que los conecta. Así los electrones migran del ánodo, encienden el equipo al que están conectada la pila y se devuelven directo al cátodo. Electrolíticas, pilas recargables. Las celdas electrolíticas son aquellas cuyas reacciones no ocurren espontáneamente, a menos que se les suministre energía eléctrica de una fuente externa, así que da el fenómeno contrario. La electricidad permite que reacciones químicas no espontáneas se desarrollen. Una de las reacciones más conocidas y valiosas que toman lugar dentro de este tipo de celda es la electrólisis. Las baterías recargables son ejemplos de celdas electrolíticas y a la vez galvánicas. Se recargan para revertir sus reacciones químicas y restablecer las condiciones iniciales para volver a utilizarse. A continuación viene un ejemplo. Celda de Daniel. La siguiente ecuación química corresponde a la reacción de la celda de Daniel en donde participa el zinc y el cobre. Vamos a tener zinc sólido más
cobre 2 acuoso y va a producir zinc 2 acuoso más cobre sólido, pero los cationes cobre positivo y zinc 2 positivo no están solos, sino acompañados de los aniones SO4. Esta celda puede representarse de la siguiente manera: zinc, sulfato de zinc, sulfato cúprico y cobre. A medida que el cobre 2 se deposita como cobre, el color azul de la disolución sulfato cúprico se irá perdiendo. Y estas son nuestras bibliografías. Para la construcción de la pila o celda galvánica tipo Daniel, vamos a utilizar dos recipientes transparentes. En uno colocaremos una solución de sal en agua y en el otro colocaremos vinagre. Estos actuarán como nuestros electrolitos. Lo siguiente que haríamos sería colocar nuestro puente salino. En esta ocasión lo representaremos con una tira de papel de 2 centímetros por 20 centímetros. Colocaremos sus extremos en cada uno de los recipientes. Este cierra el circuito y permite la circulación de los electrones. Continuaremos introduciendo un clavo en la solución de agua con sal y un tubo de cobre en el vinagre, que actuarán como nuestros electrodos. Al colocarlos en los electrolitos entran en reacción. En la solución de sal con agua ocurre una oxidación, es decir, que pierde electrones. Y en el vinagre ocurre una reducción, es decir, que está ganando los electrones que aquí se están perdiendo, por lo que el flujo de los electrones es en esta dirección. Después procederíamos a conectar nuestro multímetro. Como no poseemos uno, utilizaremos este como mera representación. La celda que contiene el electrodo, que es el clavo, actúa como ánodo con carga positiva. Y la celda que tiene el tubo de cobre actúa como cátodo con carga negativa. La lectura del multímetro refleja el potencial de la celda. Y corroboraríamos la aproximación de la lectura con la diferencia de potencial teórico con la ecuación de Nernst. Bueno, aquí observaremos el procedimiento teórico sobre nuestra pila. Podemos observar que en nuestro hierro ocurre el proceso de oxidación, mientras que en nuestro cobre ocurre un proceso de reducción. La tensión generada debido al potencial de oxidación estándar es de 0.44 positivos, 0.44 voltios positivos en nuestro hierro, mientras que en nuestro cobre da un resultado de menos 0.337 voltios. Al aplicarlo en la fórmula, esto nos daría que la tensión generada en la reacción, que sería igual a la tensión del ánodo menos la tensión generada por el cátodo, es la siguiente. Tenemos el valor positivo de 0.44 que se restaría a un valor negativo, que quiere decir que vamos a multiplicar los signos. Menos por menos da más, y por eso al realizar la suma nos da un valor de 0.777 voltios. Esta es una reacción espontánea y corresponde a una celda galvánica. ¿Le doy en pausa o cuál le doy?